Now every day is like a brand new year. I throw my hands up in the air like I just don't care. I'm on walking down the streets feeling like oh yeah. Fell at the bottom of the glass, now I see clear. So now I laugh just a little more. I'm so much taller than I did before. I know I'm not where I need to be. Saludos inquietos, bienvenidos de nuevo al puesto de limonada. El momento de la semana para permitir que la curiosidad y la imaginación te abran nuevas posibilidades en tu vida. Un programa de personas inquietas y curiosas que os atrevéis a haceros preguntas incómodas para vivir de manera más auténtica. Soy Ana Gaer y si también te interesa desarrollar recursos que nos ayuden a vivir con más conciencia, libertad y plenitud, nos podemos encontrar en Enciende tu Talento. Y si buscas inspiración para seguir creciendo, comprenderte mejor y tomar las riendas de tu proceso personal, asómate por Baigorri Alicia. ¿Qué pasaría si el mayor obstáculo de nuestra vida no fuera lo que nos ocurre, sino la historia que nos contamos sobre eso que nos ocurre? ¿Y si la queja constante estuviera robándonos la vida? Hay preguntas incómodas que pocos se atreven a hacerse y formas sutiles de renunciar a nuestro poder, como creer que no lo tenemos. Cuando nos convencemos de que todo depende de otros, de la suerte, del sistema, de lo que nos pasó, dejamos de ver la parte de la realidad donde sí podemos influir. Giulio Cesare Jacobè, filósofo y psicólogo italiano, sostiene que muchas personas viven atrapadas en una expectativa inconsciente de que alguien más tendría que resolver nuestras frustraciones. Y no pretendemos negar ni minimizar las dificultades. Todos atravesamos momentos duros, injustos, pérdidas, circunstancias complejas. Y no siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir la actitud con la que lo vivimos. Aunque muchas veces culpar resulta la opción fácil, no la correcta, no la mejor. Culpar el pasado, culpar a alguien más, culpar el juego, sus reglas o a quien nos parece que las amañó. Y es que culpar lo que está fuera nos permite protegernos por un momento de sentir el miedo y la culpa en nuestra propia piel. Nos protege del dolor de asumir nuestra responsabilidad. Entre lo que ocurre y nuestra respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Fred Kotman lo llama responsabilidad radical, ser capaces de reconocer que siempre hay una parte de la situación que nos corresponde asumir. No se trata de culpabilizarnos, se trata de recuperar nuestra capacidad de elegir. Hoy abrimos una conversación honesta para mirar de frente una frontera invisible que separa dos formas de vivir. La vida desde el lamento y la queja o la vida desde hacernos cargo de nuestra respuesta, reconociendo nuestra libertad en cada situación. Porque cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender o hacer con esto? ¿Qué pide esta situación de mí? Algo cambia profundamente. Dejamos un papel secundario y mediocre para recuperar ser los autores de nuestra propia historia. Así que si te atreves a seguir compartiendo preguntas incómodas con nosotras, comenzamos. Y comenzamos con muy buena compañía, con la compañía de una persona que no tiene miedo a hacerse preguntas incómodas, a mirar de frente lo que la vida nos pone delante y a elegir su respuesta, elegir ser libre, elegir contar su historia. Bienvenida, Alicia Baigorri. Buenas tardes, Ana. Pues una semana más tenemos una remesa de limones ácidos, amargos, para exprimir una limonada que vamos a ver si somos capaces de hacernos con ese sabor. De estos sabores difíciles que podemos terminar apreciando, pero que al principio nos hacen arrugar el rostro. En un principio, cuando planteaste el tema, lo planteaste como el dilema entre
permitirnos caer en la indefensión, en no puedo hacer nada, como has dicho, en la culpa la tienen de fuera, alguien se encargará, que es el papel de víctima que asumimos en ciertas circunstancias. Y la otra parte del dilema es reconocer y ejercer nuestra libertad y poder personal. Yo lo primero que matizaría es qué entendemos por víctima. Por víctima, la RAE dice que es persona que padece daño por culpa ajena o causa fortuita. De que ya aquí hay una palabra que es padece, de que sufre algo. Y además de la definición, que ya da una situación de la persona, a mí me parece interesante empezar a decir en qué ámbito empleamos este concepto, porque el ámbito también le da significado. Me explico. Esta palabra, víctima, en el ámbito jurídico se utiliza o tiene unas consecuencias a nivel de temas penales, de temas de solicitar ayudas, de custodias, etcétera, etcétera. Es decir, tiene unas consecuencias en un ámbito determinado. Entonces, esta palabra víctima en el ámbito jurídico se utiliza para resolver y dar cauce a una persona que ha sufrido daño. ¿Qué ocurre en el ámbito psicológico? En el ámbito psicológico, esta palabra tiene otra connotación. Y primero voy a entrar dentro de para qué estudiamos el ámbito psicológico de una persona que ha sufrido un daño. En el ámbito psicológico hablaríamos de reconstruir la parte psicológica, mental de esa persona que ha sufrido daño. Hablaríamos de trabajar la culpa, porque siempre tendemos a autoculpabilizarnos de a veces cosas que no, pero trabajaríamos también la culpa y luego también trabajaríamos la parte de decir, de esto que me ha pasado, que ha ocurrido, que he sufrido, qué parte es mía y qué parte no es mía, no tengo yo control. ¿Por qué esto es importante? Porque de la parte que es de uno mismo, que aporta uno mismo, de esa parte uno es responsable y de esa parte hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer, vamos a dejarlo ahí. Y de la parte que no es mía, que me ha sobrevenido, que eso sí que no es mío, esa parte no cogerla, porque ahí es donde nos culpabilizamos, no cogerla. Ha ocurrido y lo que tenemos que hacer es recuperar la energía que hemos perdido en esa situación. Entonces, ¿por qué poner esta mirada cambia? Porque en esta mirada psicológica, utilizar la palabra de víctima, que es una palabra jurídica y que refiere un daño, esa persona es víctima en esa situación o en ese momento. Pero la historia que ocurre nos marca, pero no nos define. En el plano psicológico no tratamos solo con la víctima, tratamos con la persona en su ser entero. Y al tratar la persona le damos, en este enfoque psicológico, es decir, yo desplazaría la palabra víctima y recuperaría en el plano psicológico la palabra persona para poder trabajar de esa manera con la persona en su totalidad para recuperarla en la parte que se haya roto, fragmentado, herido. Por eso la palabra de víctima, si se alarga en el tiempo en el tratamiento psicológico, no beneficia, porque la estamos reduciendo a esa situación y a ese momento que le ocurrió algo. Y no le estamos dando la capacidad de reconstruir, que es la parte importante. Cuando la mirada la ponemos en lo que es mío y lo que no es mío y cómo trabajar lo que es de uno, aquí hay una palabra que también es curiosa, que la utiliza Hugo Marietán, que es un psiquiatra argentino. Él es especialista en psicopatías integradas y él a las mujeres que se ven en situaciones en relaciones tóxicas con psicópatas integrados, él les llama complementarias, porque a la hora de trabajar psicológicamente hay que reconstruir a la persona y hay que ver qué parte de esa persona ha encajado en esa relación tóxica. ¿Para qué? Para recomponerla, para rehacerla, para ponerla en otro lugar que la haga menos vulnerable a situaciones parecidas o a relaciones o a personas que tengan esos otros intereses.
Entonces, la diferencia de víctima con la palabra persona tiene unas implicaciones a la hora de trabajar que a mí me gustaría remarcarlas, porque si siempre la persona que en un momento fue víctima siempre es víctima, se comportará como víctima, cuando en definitiva es persona. Es una distinción fundamental. A mí me apetece introducir un nuevo concepto. Tú has hablado de víctima, has hablado de persona. Vamos a meter un nuevo ingrediente que es el victimismo. No es lo mismo haber sido víctima puntualmente en ese contexto jurídico. Lo que ocurre es que lo extendemos también al ámbito moral y de ahí ya nos lo llevamos a la vida y generalizamos. He sufrido un daño que se reconoce por la comunidad, se reconoce bien legalmente o se reconoce desde la comunidad de la que yo soy miembro, se reconoce que yo he sido víctima, que he sufrido un daño. Bien, pero uno puede ser víctima y no estar cayendo en el victimismo. El victimismo sería, como tú has dicho, cuando yo pongo solamente el foco en lo que no está de mi mano, pongo foco en esas circunstancias externas sobre las que yo no puedo influir y estoy dejando de mirar esa parte en la que yo sí puedo crear y puedo construir, como tú me decías, Alicia. Uno puede ser víctima puntualmente y nunca caer en el victimismo, y uno puede que realmente no me está pasando nada tan terrible más allá de la vida que todos vivimos, pero caigo en ese papel de la víctima. Eso es victimismo. Ser persona supone una madurez, supone asumir una serie de responsabilidades y a veces es seductor, tentador, permanecer en un cierto infantilismo emocional, en no me quiero hacer mayor, yo no quiero ser grande, no quiero tener que asumir ciertas consecuencias o responsabilidades que me resultan abrumadoras, desbordantes, incómodas, desagradables. No, yo esto no me viene bien, entonces me quedo en ese papel de chiquitito, de impotente, que tiene sus ventajas psicológicamente. Es ese, bueno, yo me quejo, pero realmente cuando me propones soluciones concretas digo, no, ninguna me viene bien. Esto no por esta razón y esta otra alternativa no por esta otra. No quiero cambiar. Yo lo que quiero es quedarme en ese papel, de quejarme, de culpar, de echar la culpa, pero siempre los cambios o los consejos, no. Yo no quiero resolver nada, yo no quiero cambiar nada. A mí que me resuelvan las cosas y que sea otro el que se haga cargo. Se puede reconocer que estamos cayendo en ese impulso del victimismo. Hay una serie de patrones de pensamiento, de distorsiones cognitivas que acompañan a esa postura o esa posición victimista. Hay una serie de patrones emocionales y hay una serie de comportamientos. Es como un personaje en el que de vez en cuando nos ponemos ese personaje o nos lo podemos quitar. Y es un personaje eso, le podemos ver la cara o la cara B, puede ser muy seductor o muy tentador porque tiene una serie de beneficios, pero luego tiene también un precio, una factura que viene con ese personaje. Entonces yo cuando me pongo en ese papel de ay, pobrecito de mí, mira qué cartas tan fastidiadas me han tocado, qué injustas son las reglas del juego, mira aquel que mal jugó, qué mal me hizo, y todas estas cuestiones, y estamos en esa parte de los balones hacia afuera y yo me quedo ahí, pues estoy protegiendo esa máscara, estoy protegiendo mis heridas, me estoy evitando el que yo siempre me voy a poder poner en una situación de ser el bueno de la peli y de no cometer errores. Porque yo total, como no me muevo, ni hago ni deshago y esto es todo cuesta de donde otros, pues yo me puedo quedar como en esa posición en la que mi ego descansa y está a gusto. Lo estoy protegiendo, le estoy poniendo una barrera. No, los errores eran de otros. Esta situación yo no puedo hacer ni deshacer. Con lo cual, si yo ni hago ni deshago, no he sido parte en que este problema se produzca, ni puedo ser parte en la solución, estoy como en esa posición de invulnerabilidad a ese respecto, de decir, no, yo no me puedo haber equivocado, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo ninguna responsabilidad. Luego también cuando estoy con esa serenata de víctima, de ponerme en ese papel, pues obtengo mucha atención y mucha validación externa. Estoy evitándome confrontar las cosas que me dan miedo, las cosas que me resultan difíciles, las cosas que me resultan incómodas. No quiero saber nada de la incertidumbre, no quiero saber nada de los riesgos, no quiero renunciar a nada, no quiero esfuerzo, no me quiero mover, no tengo que confrontar el miedo al fracaso. Entonces estoy creándome mi identidad en torno a ese personaje que es indefenso, que es bueno, que no comete errores, que lo hace todo bien,
que es víctima de las circunstancias. Y sí, eso puede ser muy seductor porque tiene muchos beneficios emocionales, pero el precio es muy grande también. Si yo no soy parte del problema, difícilmente voy a poder hacer nada para mejorar mi situación. Me siento atado de pies y manos, he renunciado a mi poder, creo que no tengo ningún poder sobre mi vida. Y yo creo que ya esa factura es inasumible de primeras. Luego también ese situarme en esa posición de indefensión va haciendo que la imagen que yo tengo de mí misma, cada vez confío menos en mí, cada vez me siento menos competente, cada vez me siento menos capaz, cada vez me siento esa autoeficacia de la que tú nos hablas tanto, Alicia. Yo cada vez me siento menos capaz de asumir las situaciones de mi vida. Me siento más pequeñito. Y en esa pequeñez, pues mi concepto de mí también va menguando. Mi autoestima, el valor que yo me doy. Entonces, al final estoy socavando mi fortaleza, mi libertad, mi capacidad, mi amor por mí mismo. No me estoy dando cuenta de que me estoy haciendo trampas al solitario y del precio tan grande que estoy pagando por no querer tomarme molestias o por no querer reunir el valor de confrontar lo que me asusta y lo que me da miedo. Yo aquí veo algo también interesante y es el tiempo. El tiempo en el sentido de que esto es un recorrido y es un recorrido que hay que vivir cada uno, cada etapa del camino, ¿no? Es como una etapa ciclista, tiene un recorrido y hay que vivir cada uno de los momentos. En el momento que nos sucede algo, en ese momento somos víctimas de. Tú has dicho, voy a incorporar una palabra nueva, victimismo. Yo me creé otra palabra. Hace tiempo pensé que había otra palabra también que iba relacionada y es victimicidio. El victimicidio es alargar en el tiempo lo que en un momento ocurrió, que es al hilo de lo que estabas comentando, Ana. Cuando ocurre un hecho traumático que causa daño, hay un tiempo de sorpresa, de incertidumbre, algo ha ocurrido, que se han roto cosas, se han desbaratado, has quedado mermada o mermado y ese tiempo eres una víctima. Y como tal, tu tarea es ver temas judiciales y también incorporar en el primer plano esa faceta psicológica de tengo que curar la herida, tengo que cicatrizarla, la herida psicológica, mental, física, tengo que reconstruirme. Y tiene que ir ese camino de forma paralela. ¿Por qué? Porque cuanto más agrandemos la parte de reconstrucción, de elaborar el duelo, la tristeza, el dolor, cuanto más agrandemos esa parte de mirarnos para reconstruirnos, más pequeña se irá haciendo la parte de victimicidio. Y cuanto más nos podamos reconstruir como personas, llegará un momento que ya no nos veamos como víctimas, sino nos veamos como personas heridas que hoy se han reconstruido. Y la historia hablará de que nuestra historia física, nuestra piel, hablará de que hay marcas, ¿no? Y el alma también tiene marcas, tiene esas cicatrices que hablan quién eres, porque siempre eres toda la parte que viene de tu pasado. Pero no es lo mismo tener la herida abierta, sangrante, que la herida cicatrizada. La herida cicatrizada no duele, no hay peligro de infección porque ya está sanado. Está aprendido lo que hubiera que aprender y ha evolucionado hacia seguir tu propio camino. No el camino que te marcó aquella situación que ya ocurrió, sino sobrellevar esa situación y ese recorrido, ese tiempo te coloca en otro momento, en una persona que tiene una historia, que tiene un presente y que tiene un futuro desvinculado al victimicidio que un día sufrió. Yo creo que hay que dar tiempo a todo. No tenemos que apresurarnos. Y a veces, también creo yo que ocurre, que a veces podemos o tenemos las mejores cartas para solucionar lo que nos haya ocurrido. Y también puede ocurrir que en ese momento la baraja que nos han dado no tengamos buenas cartas para hacer un buen cierre.
tenemos qué solución. Pedir ayuda a otros servicios, formarnos en aquello, ponernos las mejores tiritas, siempre indagando, siempre buscando y siempre rodeándonos de aquellas personas que nos pueden reparar y nutrir. Es un trabajo personal que no hay que ponerlo en indiferencia, ya lo harán otros, sino que aquí la responsabilidad de cómo seguir adelante en el camino es nuestra. Y si no tenemos fuerzas, primero es recuperar las fuerzas, recuperar el aliento para seguir en la carrera. Qué potente, Alicia. Esto del victimicidio, estupendo. Estupendo porque realmente esto es lo que hacemos. Es inmolarnos, es renunciar a nuestra vida, es renunciar a contar nuestra historia, a ser los protagonistas. Pues tenemos esa oportunidad de construir, de recrear, y las palabras que has utilizado son hermosas. Somos personas con heridas que recrean, que construyen. Con lo que se cayó yo puedo seguir creando y renacer y reinventarme una y otra vez y las veces que hagan falta, porque nos vamos a tropezar muchas veces y vendrán muchas cosas que nos tambalen y que nos sacudan. ¿Qué más da? Mientras siga ese espíritu y esas ganas, esa fuerza en nosotros que dice, aquí estoy vivo, adelante. Yendo un paso más atrás, yo creo que esto no es algo de unos pocos, que esta serenata de la víctima, que esta manera de pensar, esta manera de sentir ciertas emociones de frustración, de tristeza, de impotencia, de indefensión, que estos comportamientos, ese bajar los brazos, tirar la toalla, dar las cosas por perdidas antes de empezar y estar ahí, en ese me resigno, no paso a la acción, pero sigo rumiando y sigo dándole vueltas a la injusticia y venga y dale, y no salgo de ahí y estoy en esa rueda. Esto es muy frecuente, muy, muy frecuente, y que a lo mejor algunos hemos vivido ciertas etapas donde nos hemos colocado ese personaje y aunque ahora nos lo hayamos acudido, pues de vez en cuando salen ahí los coletazos y dices, uy, a ver si me voy a volver a colocar aquí esto que no me apetece nada. Y podemos entender que a lo mejor, oye, esto lo aprendimos de nuestro entorno, que a lo mejor lo aprendimos de las personas que nos rodeaban. Si en mi casa todo el mundo se ponía esta ropa, pues yo he aprendido a ponerme también esta ropa, este personaje. Muy bien. Y puede que, como tú bien dices, Alicia, si todos tenemos heridas, si todos hemos sufrido daños, si todos hemos podido ser víctimas, pero eso no quiere decir que tengamos que caer en ese victimicidio del victimismo. Entonces, yo puedo entender, y hay un cuento hiper difundido y conocido de Jorge Bucay, El elefante encadenado, que nos puede ayudar de una manera muy clara, muy visual, a entender que mi herida, mi pasado, hubo ahí una situación que me llevó a caer en la indefensión. ¿Vale? Muy bien. Mídete hoy. Atrévete hoy a tirar de la cadena y ver qué pasa. Y no te conformes, porque a lo mejor hace un rato o ayer no pudiste encontrar una salida. Sigue intentándolo, sigue buscando, sigue ahí, sigue con el foco en lo que sí está de tu mano, en lo que sí puedes elegir. Y es un reconducirte constantemente a que cada vez que veo que me caigo en el personaje, me salgo y digo, no, victimicidio no, gracias. Vamos a ver lo que sí está en mi mano, dónde está mi libertad, dónde está el aprendizaje, dónde están las posibilidades. Y a partir de ahí, cambiando esa narrativa, esa historia que me estoy contando sobre lo que vivo, porque ahí es donde tenemos el poder. Es como una película. Si me dices que esto va a ser un drama y quien dice que esto no se va a poder reconducir a partir de tal minuto de la historia y se va a convertir en una comedia, porque a mí me apetece, que para eso soy la autora. Pues tenemos esa libertad y tenemos esa capacidad de ir entrenando la proactividad, la responsabilidad personal. ¿Que no sucede de un día para otro? Bueno, pero me doy esa posibilidad, como dices tú, es un proceso. Es un proceso sin prisa, sin pausa. Tú muévete todo el tiempo hacia donde quieres avanzar. Y irte dando cuenta que si yo pensaba que no era capaz, bueno, pero si aprendo y entreno y practico, y si pido ayuda y el que ya solucionó mi problema veo cómo lo hace y aprendo de ese que ya salió de lo yo donde estoy yo y veo cómo piensa y veo cómo siente y veo cómo se comporta y cojo lo que a mí me sirve para avanzar en mi camino. Es otro paradigma. Es que son dos maneras de vivir y uno necesita elegir.
victimicidio o libertad. Y la vida es muy diferente, desde un lado de esa frontera o desde el otro. Para mí esto es una invitación a que cada uno de nosotros tengamos muy reconocido ese personaje en el que es más fácil de lo que parece volver por las andadas y caer en él y decir, bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿Yo quiero ser persona o quiero ser ese personajillo conformista, resignado, pobrecito de mí, que es muy cansado de verdad? A mí me resulta agotador. Las personas, aun cuando sufren esas situaciones duras o injustas, las personas tienen siempre una dignidad con ellas mismas. Tienen esa libertad, algo que nadie ni nada se puede llevar, nada que me suceda ni nada que me ocurra. Se puede llevar esa fuerza de alguien que está eligiendo ser autor de su vida. Para mí es esa invitación a que reconozcamos si queremos ponernos de un lado o ponernos del otro. Y también que es muy cómodo. Cuando hay por ahí unos cuantos lobos, es muy, muy cómodo que haya muchas ovejas asustadas. Es muy rentable, viene muy bien. ¿Me quiero yo conformar con ese reparto de las cosas? O estoy dispuesta a elegir con todas las consecuencias, porque ya sabemos que cuando uno es adulto y cuando uno es persona y cuando uno madura y asume las riendas, ganamos nuestra libertad, pero del otro lado de nuestra libertad está nuestra responsabilidad. Nos hacemos cargo de las consecuencias, nos hacemos cargo de la parte que sí que está en mi mano. El pack viene completo, las monedas vienen enteras. Y para mí esta limonada es una invitación a elegir. Para esas personas que en este momento ven que no hay salida en la situación que estén transitando, viviendo, experimentando, es un pensamiento y es una emoción, porque es algo más que el pensamiento, es que todo el cuerpo te lleva a ese derrumbe, ¿verdad? Tanto el cuerpo como la mente. No hay salida. Una pequeña acción sería en este momento reconocer lo que mi cuerpo y mi mente me está diciendo y darle una tregua, hacer como los animales cuando son heridos, que lo que hacen es lamerse con su propia saliva su herida, lamerse la herida, mirar hacia adentro, pensar que las historias nos marcan, pero no nos definen, que lo que hoy vemos camino cortado, en otro momento esa carretera se puede abrir y nos puede llevar a otro sitio, que no todo dura eternamente, que las cosas pueden ocurrir de forma distinta y como dice Ana, hay que hacer también, nos tenemos que poner en posición de esto ahora es así, lo siento así, pero sé que de aquí puedo salir y buscar la manera, buscar las personas que te acompañen a salir de donde las circunstancias te hayan llevado. Esa nota de esperanza, si algo necesitas o si estás en ese túnel negro, oscuro o en ese pozo, que este programa sirva para que te digamos, aquí, Ana y yo, estamos para ti. Es un mensaje importante porque hay personas que pueden estar en este momento sin salida. Nosotras estamos aquí para ti. Y ya con esto terminamos el programa de hoy. Viviter o Viveter, juntos, contigo, Viveter. Muchas gracias.